Bueno, tenemos una entrevista ya confirmada justamente porque también hablábamos de estas entrevistas importantes en etapa de pandemia y más que nada en una semana donde la hipertensión tuvo protagonismo, Gisela. La hipertensión que afecta a muchísimas personas en nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esto con la doctora Nel. En breve ya la vamos a tener a ella. Está en línea, ya está lista, está para hablar. Entonces la vamos a saludar, vamos a saludarla y recibirla como siempre. Ya se está volviendo un clásico la consulta. Aquí está. La doctora, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Chiche, Aníbal, ¿cómo anda? Este equipo tan dinámico de todas las mañanas. Bien, tratando de tener los cuidados correspondientes a la hipertensión, ¿verdad? Si podemos adentrarnos a lo que sería la hipertensión, quiénes la padecen, cómo cuidarse, todos esos detalles que quién mejor que usted nos puede asesorar un poco, ¿verdad? Y si se puede prevenir la hipertensión también, ¿a qué edad comenzar a cuidarse? Esas cositas que mucha gente tiene como duda. Totalmente, Giselle. Bueno, recordemos que el 17 de mayo es el día en que se conmemora, o sea, se recuerda realmente el Día de la Prevención Mundial de la Prevención contra la Hipertensión Arterial. Y actualmente la prevalencia de hipertensión en Paraguay es del 46.8%, es decir, que 5 de cada 10 paraguayos lo sufren y está concentrado dentro del rango etario de personas que están entre los 30 y 60 años de edad. Si bien es una enfermedad que se puede prevenir y bueno, si bien estamos dentro del contexto del COVID, pero mucho más, con más razón tenemos que concentrarnos en realizar la prevención en este grupo de pacientes. Y todo eso implica desde el control, desde saber si hay familiares con hipertensión en la familia, porque ese antecedente predispone a un paciente a desarrollar esta enfermedad al correr de los años. Por supuesto, también es muy importante que no solamente el tema de prevención en conocer los antecedentes, sino que también en la dieta. De nada le sirve a un paciente estar tratado con antihipertensivos si es que no cuida la alimentación. Y eso implica el tema de la concentración de sal que tenemos en los alimentos. Existen incluso alimentos que tienen sal y no lo sabemos, como por ejemplo tenemos la mostaza, la salsa de soja, tenemos el café, bebidas energizantes, los embutidos, el queso, los panificados, los caldos, las comidas procesadas, todo aquello que no sabemos que los contiene... enlatados también, ¿no? Totalmente, sí, tienen un tenor adicional de sal y muchas veces habrán visto seguramente las personas cuando van a comer ni siquiera prueba el tenor de sal que tiene el alimento, agarra la salera y comienza a aplicarlo en los alimentos, ¿sí? La OMS indica que hasta 1 gramo de, una cucharadita de té es lo que se puede consumir de sal en el día, ¿sí? En el día, no en cada comida, aclaramos eso, ¿verdad? Claro, no pasar los 5 gramos de sal en el día, ¿sí? Eso es fundamental. Y por otro lado, también es importante el tema de limitar el consumo de alimentos que contengan adicionales de sal. A veces, por ejemplo, consumimos panificados o comidas dulces, pastas, y decimos, bueno, esto es panificado, no tiene sal, sin embargo, eso tiene un adicional de sal dentro de su formulación. Entonces, eso es muy importante cuidar en el día a día. También, hoy en día tenemos los pacientes que toman tereré y el mate. El tereré y el mate, cuando está muy concentrado, puede aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta en personas que son hipertensas. También es muy importante... Hoy en día se estuvo hablando, meses atrás cuando empezó el tema de la pandemia, se hablaba de que ciertos antihipertensivos podían significar un riesgo para los pacientes porque tienen en común el mismo receptor al cual el COVID se adhiere, que son los mismos receptores a nivel pulmonar y renal, por lo cual se ponía en riesgo el tema de la utilización de antihipertensivos. El 13 de marzo, la Sociedad Europea de Cardiología dio un comunicado de que no existen suficientes evidencias para ello, por lo cual el paciente que es hipertenso debe continuar con su tratamiento antihipertensivo y no suspenderlo, ¿sí? Ok, correcto. Doctora, la temperatura también juega un rol importante dentro de la vida de los hipertensos, ¿es correcto?
Totalmente. El extremo de calor produce vasodilatación, produce mucha pérdida de líquidos, de vapores, se deshidrata al paciente y hay mayor tendencia a la hipertensión. Por otro lado, en el frío puede ocurrir lo contrario. La vasoconstricción por el frío puede hacer que el hipertenso tenga mayor cifras tensionales en épocas de invierno. Entonces, todo eso es importante estar comunicado y el paciente debe mantenerse comunicado con su médico de cabecera. Por cierto, hoy también aprovecho la oportunidad de saludarles a todos los médicos de familia porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Medicina Familiar. Entonces, el médico de familia es justamente el que hace todo lo que es prevención y el seguimiento a cada paciente, ¿sí? Hacemos mucho prevención, de modo que eso es importante. Y estar bien hidratados también es importante para aquel hipertenso, ¿sí? Mantener una buena funcionalidad renal permite un buen control de la presión arterial. Doctora, en estos tiempos de pandemia estamos conviviendo con nuestros tapabocas. En el caso de los hipertensos que ya tuvieron en estos tiempos también la habilitación para salir a ciertas cuadras de su casa, realizar un poco de actividad física o aquellos que puedan visitar en los días asignados Ñuguazú o lugares así, estas personas con el tapaboca pueden realizar ejercicio físico, deben ser leves, lento, intenso. ¿Cómo puede hacer? ¿Dificulta el tapaboca, dándole posibilidad a un riesgo mayor para hipertensos? Ahí tocaste un punto muy interesante porque en estos días precisamente se estuvo comunicando el caso de un paciente en China que realizó una actividad física muy intensa de 3 a 4 kilómetros de corrida con el tapaboca rígido. Se habla de que esto produce mucha retención de CO2 y no permite un intercambio gaseoso, o sea, buena oxigenación por parte del paciente. Entonces es recomendable que cuando uno vaya a hacer actividad física utilice un tapaboca el más liviano posible, es decir, un tapaboca quirúrgico, un tapaboca de tela, no el tapaboca rígido que se utiliza a nivel hospitalario porque esto produce mucho menos intercambio gaseoso, entonces la persona no puede respirar, siente que se sofoca y mucho menos para corridas, actividades físicas intensas. Claro, dificultar la oxigenación de repente, ¿verdad? la entrada del oxígeno. Bueno, doctora, consumo de otras cosas, alcohol, por ejemplo, para hipertensos, ¿cómo viene esto? Cuando hay un hipertenso medicado, porque hay personas que por ahí son hipertensas, no lo saben, entonces les recomendamos hacerse los controles si es que, ya mencionaba usted, es hereditaria la hipertensión. Por otro lado, consumo de alcohol cuando sos una persona medicada para la hipertensión, digo bien. Bueno, hay todo tipo de bebidas, especialmente alcohólicas, hay que regular, hay que regular la ingesta y por sobre todo también las bebidas que sean carbonatadas, como por ejemplo las gaseosas, las cervezas, ¿verdad? Porque tienen exceso de sodio en su formulación. Entonces, esto es importante. Ok, perfecto. Perfecto. Ahí se me fue la señal. Doctora Isabel Nel, qué placer hablar con usted y despejar todo tipo de dudas. Ya vamos a ir tocando más temas a lo largo de la semana o la próxima semana, si usted nos permite. Y quiero ponderar toda esa belleza que dejan las pantallas del SNT también, ¿eh? Gracias por el contacto. Muchas gracias, Giselle, igualmente. Que pase un lindo día. Una genia la doctora. Yo creo que pasa toda la pandemia, tiene que estar acá con nosotros ya. Tiene que formar parte del plantel, es una genia, sí señor. Porque ya hablamos de todo tipo de situaciones que genera la pandemia y ella está ahí para poder respondernos. Y después de hablar con la doctora Anel, la recomendación es 12-8 nomás. 12-8 nomás. Tranquila nomás. 12-8 nomás. ¿Está la doctora todavía? Doctora, si te digo que mi presión es 8.4, ¿qué hacemos, doctora? Un desfibrilador. Te llevo al médico, Gisela. No, ese es forever, ¿eh? Bueno, es un dato importante. Fíjense que los últimos consensos hablan, antes se decía que tener 120-80 de presión arterial era normal. Y bueno, en los últimos consensos de hipertensión arterial europeos se establecieron de que el valor ideal es estar por debajo de eso, de modo que tener 16, 11, 110, 70, 110, 70, eso es una presión ideal. Ok. Ah, mira, cambiaron los valores. Entonces, cambiaron los valores. Sí. Y, bajaron las cifras, cuando yo voy a consultar por cualquier razón, viste que famosos los sanatorios te toman la presión antes de ser atendida por el médico. Sí. Y el doctor cuando me entra dice, ¿cómo viniste? ¿En silla de ruedas? ¿Te trajo alguien? No, Leo, normal, 8.4. Es que hay personas que tienen cifras que para esa persona es normal y tener 9, 6, 8 ya es muy bajo, Gisela, así que tendrías que tomar algo para mejorar eso, ¿verdad? Es rarísimo. Un poquito de sodio te falta.
Sodio. Ahí Ok, está, sodio, ahí buen dato. Muy bien, muy buen dato. Ahí Freddy ya está en la cocina preparando una dosis de sodio para mí. Así que gracias, doctora. El abrazo virtual para usted. La doctora médica de familia, Isabel Nel, siempre con el contacto a través de Skype para nosotros. Besote gigante. Gracias igual. Chaucito. Chaucito, gracias, doctora. La doctora Isabel Nel, me Traeme encantó. sodio. Sodio, el tema había sido Gisela, ahí está. Ella solita se descubre, tremendo. Bueno.